famoso franciscano y cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que era el consejero de los Reyes Católicos. Él fue uno de los que persiguió a los judíos, más que convertir a la fuerza al catolicismo, bautizarlo a la fuerza. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Yatensi. Aquí es algo importante. Quisiera que me definas, por favor, la palabra concilio, que es de donde sale la doctrina católica dictada por el Papa conjuntamente con sus cardenales. ¿Y por qué razón al Papa nunca se lo ve abriendo la Biblia y leyendo la Biblia? ¿Por qué siempre se ve en las misas y en los rituales que es otra persona que lee la Biblia, pero cuando él tiene que dar un mensaje, sale es con libros o sale con hojitas como que si fuera un mandatario o un político, leyendo algo que se le da y no sale con la palabra de Dios? ¿Me quieres decir, Yatensi, que el catolicismo fue fundado en deseos y en necesidades propias de un ególatra y no basado en la palabra de Dios? Mire, usted hizo una buena pregunta, que es un concilio. Un concilio también es parte neurológica, parte importante y esencial de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. El concilio es como un sínodo, una gran asamblea presidida y convocada por el sumo pontífice, el Papa, donde convoca a los obispos, cardenales y otros líderes religiosos católicos para formular posturas doctrinales de esencia. O sea, que es el concilio que tiene el poder para cambiar doctrina o para tener buenas nuevas doctrinas, y en todas las facetas. El primer concilio que se convocó fue en el año 325 después de Cristo por el mismo emperador Constantino, usando a los líderes eclesiásticos de Constantinopla, de Alejandría, de Jerusalén y también al obispo de Roma. Y Constantino los convocó a la fuerza. ¿Sabe por qué los convocó? Los convocó para formular las nuevas doctrinas de la Iglesia Católica Romana Imperial. ¿Nombre católico de dónde sale? Bueno, es un término latino que significa universal. ¿Quién lo inventó? Bueno, ahí mismo con Constantino. No, fue antes. Ya Ignacio de Antioquía fue un padre de la Iglesia del año 113, que es un gran hombre, un hombre santo en el buen sentido de la palabra. Él escribió 7 cartas y habla que la Iglesia es universal. O sea, el término católico en sí no es malo, porque es un término latino que significa universal. Claro. El problema es la Iglesia de Cristo. Universal. Universal. Pero el problema es la orientación que se le dio. Entonces, mire, ahí Constantino, con ese concilio se decreta que María es la Madre de Dios. El concilio de Nicea. ¿Me estás diciendo que un hombre decretó eso? No, él lo convocó, lo decretaron los teólogos, obispos de ese concilio. ¿Basado en qué? Bueno, aquí hay un problema muy serio y si vale la pena comentamos un poquito sobre esto. Lo que pasa es que aquí el concilio de Nicea en el año 325 empiezan las nuevas posturas católicas imperiales, doctrinales. ¿Qué pasa? Aquí la Iglesia empieza a usar las categorías de la filosofía griega, de Platón y Aristóteles, para entender el cristianismo. O sea, antes del concilio, la cristología, Jesucristo se la entendía de las categorías judías. Pero con el Nicea, sacan las categorías judías, usan las categorías griegas, aristotélicas y platónicas para entender a Cristo. Y aquí nace el tema de la transubstanciación, que va a ser más posterior, nace el tema del purgatorio. Ahora, pongamos un ejemplo. El tema de la cristología nicea nace un lenguaje tan refinado que se llama la unión hipostática. Empezaron a explicar que Cristo tiene 2 naturalezas y una sola persona. Los judíos no manejaban las categorías. El judío creía por fe, Cristo Dios, Cristo hombre, y disfrutaban la aventura de un Dios que dejó de ser Dios para ser hombre. Ellos más no racionalizaron esa aventura de fe. La influencia griega, ambiciosamente, tratan de descubrir el misterio y tratar de explicar con la metafísica de Aristóteles qué significaba sustancia, esencia, cómo se une lo divino y lo humano, y nace la unión hipostática, que es una influencia griega del lenguaje de Aristóteles. Ahora, ¿dónde entra María acá? Resulta que Arrio, que fue el que causó el concilio, porque Arrio dijo, mire, María es la madre de Jesús. Por ende. Entonces, los de influencia griega, que eran los ortodoxos de Oriente, dijeron, no, está equivocado. Si María es la madre de Jesús, estamos dividiendo la persona de Cristo. Porque los del concilio de Nicea, Constantino y los obispos de Nicea, querían unir las 2 naturalezas en una sola persona. Si decían que María es la madre de Jesús, va a decir, bueno, lo estamos desuniendo, la parte humana, la parte ¿qué?
divina. Entonces, para salvaguardar la unidad, digamos que María es la Madre de Dios. Si decimos que María es la Madre de Dios, estamos uniendo lo divino con lo humano. O sea, que usaron esa exquisitez. Usted sabe que la filosofía es bien abstracta, esa exquisitez de la metafísica de Aristóteles, para unir lo divino y lo humano en la persona de Dios y decir que María es la Madre de Dios. Pero era para endiosar a Jesús, era para fortalecer a Jesús, Sí, no a María. No María. Pero, ojo, los efectos secundarios. Eso. Es O sea, como pero esa idea- este problema. eso hay que enfatizar, que esa frase era para dar a conocer que Jesucristo es Dios. Es Dios, y bueno, ahí está Encarne, bueno, pero encarnizado. es como ciertas medicinas. Cierta medicina te puede curar una Una cosa enfermedad que de te riñón, enferma, sí. pero tiene un efecto que te puede generar un cáncer, Así es. algo peor todavía. Y eso fue el problema Eso es lo que pasó. a María se sacralizó en el Concilio de Trento. Claro. Y se le endiosó. Ahí están los efectos negativos de Vayamos en eso. Colosenses 2.8 dice lo siguiente, y por favor presten atención. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Mashiach, no según Cristo. Ahora, ¿qué pasa acá? Algo dijo, permítame meter mi cuchara a este plato. Dice lo siguiente, Yatensi, dice en los principios fue una concepción judía la que legisló la iglesia. Es que es lógico, es que por amor a Dios, Yatensi, vos me vas a dar la razón. Es el Dios de Israel, es una Biblia inspirada por el Espíritu Santo, escrita por manos judías, con mentalidad judía, con costumbres judías que son parte de la Biblia. Nadie puede entender la Biblia sin entender un poco de las costumbres. Son necesarias porque forman parte del diario vivir de la historia de la Biblia. Totalmente de acuerdo. Entonces, la mentalidad de los primeros 100 años de la iglesia era una mentalidad judía porque quienes estaban a cargo de la iglesia eran judíos, eran apóstoles judíos con una mentalidad judía, estaban llevando un pensamiento judío. Entendé que el concepto del Mesías no lo hicieron los griegos, lo hicieron los judíos. Éramos nosotros los que teníamos la idea del Mesías y que se expandió al mundo entero. Ahora partamos de un punto. Cuando viene la helenización de la iglesia, ahí viene un problema. Y cuando digo helenización es cuando tocan la filosofía griega y la incorporan, esa casi filosofía y hasta la mitología griega, la inculcan dentro de la Iglesia Católica Romana y llega hasta nuestros días. Y ahí es donde Yeshua dice esta frase, y por favor entiendan. Jesucristo dijo, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, Mateo 15, verso 7, hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, en vano, es inútil, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y no según la palabra de Dios. Es que eso es lo que ocurrió en la Iglesia Católica. El fundamento del catolicismo prácticamente es la tradición. Los católicos, los concilios católicos, con mucho respeto, entiendo, ellos fueron los que dictaminaron la doctrina. Entonces yo digo, si los hombres determinan cuál es la doctrina, entonces ¿para qué estaba escrita la Biblia? ¿Acaso no estaba aquí la doctrina? De acuerdo. Hablemos diciembre 8, 1854, Concilio de Trento, el Papa Pío IX decreta lo siguiente: María, Inmaculada Concepción, nace sin pecado concebida, da a luz a Jesucristo y continúa en su virginidad perpetua. Y después, posteriormente, estamos hablando cerca ya en noviembre 1 de 1950, que viene y decreta que María ascendió a los cielos en cuerpo y alma. La Asunción. ¿Es eso bíblico, Yatensi? No, para nada. Pero la gente que ahora... Y hay que tener cuidado aquí, hermanos. Por favor, le estamos diciendo las fechas, los concilios, los papas. Es cuestión de buscar en la historia para ver si esto dice la Biblia o lo dice y lo dictó un hombre inspirado en qué. Bueno, mire, justo yo me atrevo a decir que el primer concilio que ya dejó una ventanita abierta, David y Arturo, fue el concilio de Nicea cuando se trató de salvaguardar la unidad de Cristo divino humano, diciendo que María es la Madre de Dios. Ay, ese tema, volver a ese tema. Para un segundito, ¿te puedo detener en ese tema, por favor? Cuando tú dices María, Madre de Dios, Para mí es una herejía. es una total herejía, con mucho respeto. Estamos diciendo que fue la abuela De Jesús. de Jesucristo. Porque mira, el católico cree en una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya, ese es otro tema. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya, ¿ok? Entonces, si es Madre de Dios, tiene que ser Madre del Padre y al mismo tiempo del Espíritu Santo. Ahí está el error. El hecho que sea Madre del Dios Padre la convierte en la creadora de Dios. O sea que María Bueno. existe desde antes que Dios. Superior, la reina de los cielos. Perdón, es eterna ante Dios. Antes que Dios está María. Y al ser